Continuamos con la anatomía del cuello. Vamos a subdividir en las diferentes formas que por ahí la pueden encontrar en las bibliografías a la división anatómica del cuello. Comenzando así. Existen varias formas de subdividir la anatomía del cuello. Esta la divide en zonas y tiene como punto de referencia en lo que es el borde superior del manubrio del esternón, el cartílago cricoides y el ángulo de la mandíbula, quedando la subdivisión en zona 1, zona 2 y zona 3. Otra forma de subdividirlas es por triángulos, dividiéndolo en un triángulo anterior y posterior por medio del músculo esternocleidomastoideo, que después se subdivide, ya lo vamos a ir viendo. Otra forma y un poco más práctica que la que utilizamos nosotros en imágenes es a través de los espacios cervicales, que lo va a determinar a través de las fascias del cuello, que ya lo vamos a estudiar en un ratito. El triángulo anterior queda delimitado en su parte superior por lo que es la mandíbula, anteriormente por la línea media y posteriormente por lo que es el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. El hueso hioides divide lo que es el triángulo en dos regiones, supra e infrahioidea. Con respecto a la región suprahioidea se divide a su vez en un triángulo submandibular en color negro y en azul submentoniano, mediante lo que es el músculo digastro, el vientre anterior del digastrio. Los principales componentes de lo que es el triángulo submandibular son las glándulas salivales y ganglios linfáticos submandibulares. El triángulo submentoniano está ocupado principalmente también por ganglios linfáticos y la región infrahioidea de lo que es el triángulo cervical anterior se subdivide en un triángulo carotídeo que hace referencia al color verde y un triángulo muscular que hace referencia a este color que es un poquito más gris. Las principales estructuras de este triángulo del carotidio son la arteria carótida común, la vena yugular interna, el nervio vago y los ganglios linfáticos yugulares internos. Lo que es el triángulo muscular va a contener lo que es la laringe, hipofaringe, tráquea, esófago, tiroides y glándulas paratiroides y las fibras musculares, ¿sí? El triángulo posterior queda delimitado hacia adelante por lo que es el músculo esternocleidomastoideo, hacia atrás lo que es el músculo trapecio y hacia abajo el borde superior de la clavícula. A su vez, por el vientre inferior del músculo omoioideo queda dividido en lo que es el triángulo occipital y el supraclavicular. En el triángulo occipital podemos encontrar más superficialmente parte de lo que son los músculos escalenos posterior, medio y anterior, el elevador de la escápula y el esplenio en el vértice de este triángulo. Asimismo y más profundamente van a estar recorriendo parte del doceavo par craneal, la arteria occipital, el nervio mastoideo y el grupo ganglionar cervical posterior en esta región. Asimismo el triángulo supraclavicular va a estar contenido por lo que es parte también del músculo escaleno anterior, el plexo braquial, la arteria subclavia que va a estar pasando por esta región y lo que es la vena subclavia también. Una alternativa al método tradicional de triángulos como método de organización de la anatomía del cuello es la de dividir el cuello en espacios creados por la fascia cervical profunda. Esta fascia está formada por tres capas, una capa superficial de revestimiento, otra capa visceral media, ¿sí?, que está en esta región, y la capa perivertebral profunda, ¿sí?, que es la que observamos en esta región. A modo didáctico también vamos a utilizar el hueso hioides para dividir en regiones suprahioidea e infrahioidea los diferentes espacios que conforman el cuello. En la región suprahioidea tenemos que tener en cuenta que se extiende desde la base del cráneo al hioides y está dividida por medio de la capa de la fascia cervical profunda en 9 espacios que podemos observar en este cuadrito que comparto con ustedes, que es de un artículo que les voy a dejar en la bibliografía, donde hacen un resumen de todos los espacios y lo explica re lindo, lo vamos a ir viendo. Y mientras que la región infrahioidea está compuesta por 5 espacios, del cual 2 de ellos van a estar dentro del espacio también suprahioideo. Ellos son el carotidio y el retrofaringio, y el perivertebral van a estar tanto en el supra como en el infrahioideo. Comenzando con el espacio
El espacio sublingual y submandibular. Aquí tenemos un ejemplo de un corte axial, de un dibujo que hace referencia a este estudio, que es una resonancia, también un corte axial del piso de la boca, secuencia T1, para identificar lo que es el espacio sublingual y su relación con el espacio submandibular, que van a estar comunicados en la región posterior a través del borde posterior de lo que es el músculo miloioideo. Este espacio va a estar delimitado hacia adelante y hacia los lados por lo que es el hueso maxilar inferior, donde vemos algunas estructuras como son en la región media el genio-gloso, insertándose también en el borde posterior de lo que es el hueso maxilar. Glándula sublingual también en esta región localizada y ocupando el espacio sublingual. Aprovechamos este corte coronal de este dibujo que hace referencia también a una resonancia secuencia T1 para ver los límites superior e inferior del espacio sublingual, el superior siendo la mucosa de la cavidad oral y el inferior el músculo miloioideo. Vemos en la región central localizado el músculo geniogloso, que lo podemos identificar también en la resonancia. Recuerden que las partes blandas en resonancia se pueden ver muy bien con respecto al atomo. Vemos el músculo geniogloso en la región central dividiendo a ambos espacios sublinguales derecho e izquierdo respectivamente. Este espacio va a estar ocupado principalmente por grasa, parte de la glándula sublingual y vasos arterial y venoso sublinguales. En el límite inferior también podemos observar lo que es el músculo miloioideo en su región y delimitando este espacio con el submandibular, que lo tenemos como referencia en azul aquí, en esta región, con la glándula submandibular ocupada. Está delimitado también el espacio submandibular por lo que son los músculos digástricos, que los podemos observar también en la resonancia. Más superficialmente el platisma, que va a delimitar junto con lo que es el tejido celular subcutáneo, que recordemos en la resonancia se va a ver hiperintenso. Vemos otra imagen que hace referencia a una tomografía, un corte axial de lo que es el piso de la boca, así como también un corte axial de resonancia. Volviendo a la tomografía, hace referencia a lo que es un filtro de partes blandas. Vemos también que tiene contraste endovenoso, por eso se ve los vasos hiperdensos en tomografía. Y lo que está en azul hace referencia a lo que son el espacio sublingual y submandibular, reconociendo algunos de los músculos como son el músculo hiogloso en su región central. También podemos observar lo que es el miloioideo insertándose en el borde posterior o superficie posterior del maxilar inferior y el geniogloso en la región central, relacionándose un poco por fuera a lo que es la glándula submandibular. Vean la diferencia con respecto a la resonancia, que esto hace referencia al líquido blanco, a una secuencia T2, donde podemos identificar los músculos que estábamos mencionando recién, delimitados muy bien, a diferencia de la de la tomografía, perdón, que tiene menor definición contra este estudio. Vemos por detrás también cómo se está relacionando con el resto de los espacios, como por ejemplo en rojo el espacio carotidio. El espacio bucal son dos, se encuentran a ambos lados de la cara, conformando lo que son las mejillas. Tiene como límite anterior lo que es el músculo orbicular de los labios, posterior lo que es el músculo macetero, hacia arriba lo que es el hueso cigomático, hacia abajo el borde inferior de lo que es el maxilar inferior. Como límite medial tenemos lo que es el músculo buccinador, hacia afuera lo que es parte del músculo platisma. El contenido principal va a ser grasa, parte del conducto parotidio de la glándula parótida, arterias faciales y bucales, venas correspondientes, nervio facial recorriendo esta región y la porción del nervio bucal del nervio trigémino. Podemos identificar en esta ampliación la relación con lo que es el espacio masticador y con el espacio más posterior parafaríngeo. Bueno, para ir correlacionando este espacio con las imágenes, aprovechemos a practicar cómo mencionar y cómo reconocer cada estudio. Esto es una reso, vean las partes blandas, se ven mucho mejor con respecto a la tomografía. La grasa se ve bien blanca en este caso, en este estudio.
y el líquido negro, por lo que corresponde a una resonancia, un corte axial, secuencia T1, grasa blanca, líquido negro. Con respecto al átomo, también es un corte axial. Miren las partes blandas, se alcanzan a identificar, pero no tan bien como en la reso. Dentro del átomo, recordemos que hablamos de densidades. Y dentro de lo que es el hueso es hiperdenso, lo que es contenido aéreo hipodenso. Vean que no alcanzo a ver lo que son las suturas óseas, parte de lo que es la corteza ósea, por lo que es un filtro de partes blandas. Volviendo a la resonancia, el espacio bucal se encuentra, como dije, a ambos lados de la mejilla, contenido con contenido graso y parte de las estructuras del nervio facial que lo va a estar recorriendo, y arterias y venas faciales hacia atrás relacionándose con el espacio masticador en color verde, ¿sí? Como podemos observarlo en esta región, parte de los músculos maceteros, y hacia atrás también podemos observar lo que es el maxilar inferior. En la tomografía también podemos reconocerlo. Se encuentra en esta región, como dije, parte de la mejilla con contenido graso también que podemos observar. El límite medial con el músculo buccinador, hacia afuera con el platisma, que es bien finito en esta región, que lo observamos mucho mejor acá. Y parte de lo que es la orofaringe con su contenido aéreo, para reconocer estas estructuras. Recuerden cómo reconocer un estudio y otro. Correlacionando el espacio bucal en estos cortes coronal de este preparado cadavérico, podemos identificar su límite medial, lo que es el músculo buccinador, y su límite lateral, lo que es el platisma. Veamos en la tomografía, en este corte coronal de filtro de partes blandas de lo que es la cara o cráneo, vemos el músculo bien finito por fuera, lo que es el platisma, y el medial, lo que es el límite del espacio bucal por el músculo buccinador. Vemos su contenido graso, que también lo podemos hacer evidente en este preparado cadavérico, también con algunas estructuras vasculares que están recorriéndolo. En la resonancia, este es un corte más posterior, también coronal, es una secuencia T1, recordemos, grasa bien blanca, líquido cefalorraquídeo bien negro, parte del hueso donde se está insertando el músculo macetero, que va a ser el límite posterior del espacio bucal. Y agregamos un estudio más como para empezar a analizar, que es una ecografía de esta región, también un corte coronal de la misma, donde vemos parte de la estructura muscular del músculo macetero, que ya vamos a empezar a analizar y ver la física de este estudio a medida que veamos más clases. El espacio parotidio está localizado en una situación posterior a lo que es al músculo macetero y al ángulo de la mandíbula. Está formado por hojas procedentes de la fascia cervical superficial, y los componentes de la misma son la glándula parótida propiamente dicha, recorrido longitudinalmente por lo que es la arteria carótida externa y la vena retromandibular. Está recorrido también por la porción intraparotidia del nervio facial, como lo podemos observar en este color amarillo. Los límites anatómicos, para que tengamos una referencia anatómica, hacia arriba vamos a tener lo que es el conducto auditivo externo. En el margen inferior va a ser el borde inferior de la mandíbula, aunque a veces puede extenderse un poco más por debajo de la misma. El margen anterior va a ser el espacio masticador. Para ir correlacionando nuevamente con las imágenes, esto se trata de una resonancia. ¿Por qué? Porque puedo ver muy bien lo que son las estructuras de las partes blandas. Es un corte axial del piso de la boca, con una secuencia grasa blanca, líquido negro, secuencia T1. Con respecto al espacio parotidio, se va a encontrar también un poco más por detrás en la mejilla, por detrás del músculo macetero, relacionándose por fuera de lo que es el espacio submandibular y por detrás del espacio masticador, como lo observamos en esta región en color verde, el espacio masticador. Aquí hace referencia a lo que es el espacio parotidio. Si seguimos subiendo con la imagen, vemos su correlación también hacia adentro con lo que es el espacio carotidio.
Aparecen los espacios que ya estuvimos observando recién, como son el espacio bucal más por delante. Es una estructura bastante superficial, recordemos que va a estar compuesta principalmente por la glándula parótida y la porción intraparótida de lo que es el nervio facial. Si ahora lo correlacionamos también con lo que es una tomografía, miren la diferencia de lo que es las partes blandas. Puedo verla con la tomo, pero se ve mucho mejor con la reso. Esto corresponde a un filtro de partes blandas, recordemos. El espacio parótido en esta región va a estar representado en color rojo. Vean que la glándula parótida es un poco más hipodensa. Hay que analizar de que sea una densidad homogénea, que no presente calcificaciones, o también podemos descartar si existe algunas colecciones. Están aumentadas de tamaño las personas etílicas. Es un hallazgo imagenológico también en esos casos con pacientes con esos hábitos. Vean la relación también con lo que son los espacios carotidios y el espacio parafaringeo, que ya lo vamos a ir analizando, que se va a encontrar este espacio, el parotidio, por detrás del espacio masticador también. Esta es una tomografía, un corte coronal de lo que es cabeza y cuello. Podemos observar que es un filtro de partes blandas mientras va pasando la imagen para que veamos ya algunas estructuras que estuvimos estudiando anteriormente. Vemos los senos paranasales, parte de los senos maxilares, la fosa nasal con los senos, con las celdillas hemoidales y senos frontales, la apófisis cristagali, ambas cavidades orbitarias. Comienza a aparecer lo que es la cavidad oral, los músculos maceteros a los lados y los espacios que ya estuvimos observando recién, pero lo que quiero resaltar es el espacio parotidio. Vean la correlación con el espacio submandibular y la glándula que lo va a estar componiendo. Ahí comienza a aparecer en verde lo que es el espacio parotidio, es bien superficial, recuerden. Y su correlación, lo que es el límite superior con los conductos auditivos externos que habíamos mencionado en el dibujo anterior, su correlación con las estructuras vasculares de lo que es el espacio carotidio en color rojo, parte de lo que es la vena también, la vena yugular, y vemos algunas otras estructuras como son parte de las arterias vertebrales dentro de los conductos. El músculo esternocleidomastoideo en su relación también, a medida que va. El espacio parafaringeo es uno de los espacios más profundos de lo que son los compartimentos del cuello. Tiene la forma de una pirámide invertida, con la base hacia la base del cráneo y el vértice dirigido hacia el hueso ioides. Medialmente está delimitado por la fascia cervical profunda que cubre los músculos constrictor faríngeo y músculo elevador y tensor del velo del paladar. Lateralmente, la capa superficial de la fascia cervical se extiende en el proceso estiloides y rama de lo que es la mandíbula, bien lateralmente. Está delimitado también por lo que es el lóbulo profundo de la parótida. Anteriormente está delimitado por lo que es el rafe pterigomaxilar y la capa superficial de la fascia cervical profunda que cubre el músculo pterigoideo medial, que lo observamos un poco mejor en este corte coronal, delimitando bien hacia anterior. Veamos en estos estudios la posición de lo que es este espacio, la profundidad de lo que es el cuello. En esta resonancia del lado izquierdo podemos observar en este corte axial, secuencia T1, su profundidad dentro del cuello y su correlación con lo que son el resto de los espacios. Principalmente va a tener contenido graso, como podemos observar bien blanco en esta secuencia T1 de resonancia. Vamos a ver algunos vasos que corresponden a la arteria maxilar interna y la faringe ascendente. Parte de lo que es el plexo venoso pterigoideo en esta región también.
Los nervios que van a recorrerlo van a ser la porción B3 del nervio trigémino, que va a inervar lo que es el músculo tensor del velo del paladar en esta región. También van a haber algunas glándulas, la porción retromandibular del lóbulo profundo, de lo que es la glándula parótida hacia afuera, relacionándose con su espacio homónimo, y a veces con porciones de glándulas salivares menores o ectópicas en esta región. A medida que va subiendo la imagen vamos viendo su correlación con respecto al resto de los espacios. Veamos la proximidad de lo que es el espacio en rojo, el espacio carotídeo. Alguna patología en esta región puede pasar fácilmente al resto de los espacios con su compromiso vital. Aprovechamos a ver también la tomografía de la imagen del lado derecho, que es un corte axial de lo que es el cuello. Es un filtro de partes blandas. Recordemos que no podemos definir con este filtro lo que es el hueso, bien en su estructura, en las suturas, en la corteza, por lo que es un filtro de partes blandas, que podemos ver lo que son los músculos, pero vean la diferencia con la reso. Asimismo podemos ver que las estructuras vasculares contienen contraste endovenoso, pero quería aprovechar a compartir con ustedes que esta imagen presenta una patología más que nada para ubicarnos anatómicamente, ¿sí? Esto es una colección dentro de este espacio parafaringeo. Miren cómo ejerce efecto de masa con lo que es la orofaringe, la desplaza hacia el lado contralateral. Este sería el espacio parafaringeo y la lesión localizada, que la podemos visualizar también en este corte sagital para ubicarnos anatómicamente dónde está este espacio. El espacio carotídeo tiene forma cilíndrica y se extiende de lo que es la base del cráneo hasta el arco aórtico en su región más inferior. Está envuelto por las tres capas de la fascia cervical profunda. Recordemos que la constitución anatómica del espacio carotídeo va a formar parte también de lo que son la región suprayoidea como infrayoidea. En esta representación esquemática de un corte axial suprayoideo podemos observar la relación hacia adelante con lo que es el espacio parafaringeo, un poco por fuera lo que es el espacio parotidio, por detrás el espacio cervical y medialmente por lo que es la faringe y la fascia perivertebral en su relación. En esta representación esquemática infrayoidea podemos ver también que se está relacionando con la fascia visceral, parte de lo que es la fascia perivertebral profunda, y la relación hacia adelante con lo que es el músculo esternocleidomastoideo en su relación. Podemos ver que este espacio va a estar conteniendo lo que es la arteria carótida y la vena yugular interna, el nervio glosofaringeo, nervio vago, el nervio espinal accesorio, el hipogloso, la cadena simpática y ganglios yugular internos de la cadena cervical profunda. En este corte axial de un estudio de resonancia que ya habíamos usado en las diapositivas anteriores, que corresponde a una secuencia T1, podemos observar en rojo lo que es el espacio carotídeo en esta región suprayoidea y su relación con lo que es el espacio submandibular, hacia afuera con lo que es el espacio parotidio, parte de lo que es el espacio cervical hacia atrás en amarillo, el espacio parafaringeo en su relación anterior y medialmente con la faringe y así como también con la fascia perivertebral. Es importante tener en cuenta que en tomografía también lo podemos observar. Esto hace representación en color verde, que es un corte axial de tomografía, con filtro de partes blandas y con, eh, con contraste, ¿sí? Con contraste endovenoso. Como así podemos ver, los vasos que contienen este espacio se encuentran densos. La relación anterior con el espacio masticador y hacia afuera con lo que es el espacio parotidio, la región medial con lo que es el espacio parafaringeo. En este corte coronal que también habíamos utilizado, para ser más específico y ir ejercitando cómo mencionarlo, es un corte coronal de tomografía de lo que es cuello y cara, con filtro de partes blandas y contraste endovenoso. Podemos ver algunas estructuras que ya habíamos mencionado anteriormente y con respecto al espacio carotidio podemos encontrarlo en esta región. Recordemos que en la región suprayoidea va a estar en su relación con el resto de los espacios que habíamos mencionado recién, así como también
el espacio parotidio en esta región, la faringe en la región medial. En la región infraioidea podemos ver su relación con lo que es la fascia visceral, envolviendo parte de la tráquea y así como también la tiroides. Podemos ver su nacimiento más abajo y su relación con la vena yugular y el nacimiento en lo que es en el callado de la aorta, de la arteria carótida común. El espacio masticador son dos espacios localizados a ambos lados de la cara. Están envueltos por la capa superficial de lo que es la fascia cervical profunda. Esta capa se divide en el borde inferior de lo que es la mandíbula en dos. Una capa interna que se extiende hasta el músculo pterigoideo medial y se adhiere a lo que es la base del cráneo, adyacente a lo que es el agujero oval, si recordamos, con su nervio maxilar que está atravesándolo. Por fuera, esta capa cubre los músculos macetero y temporal, ¿sí? Uniéndose hacia arriba en lo que es la bóveda del cráneo. Pueden encontrar algunas bibliografías que van a dividir este espacio en lo que es supracigomático y lo que es infracigomático. De las dos formas está muy bien. En este esquema que hace representación a un corte axial, podemos ver lo que es el espacio masticador y la relación con los músculos que mencionábamos recién, y así como también con los espacios. El espacio parotidio con su glándula homónima, por detrás hacia adelante lo que es parte del espacio submandibular y más medial con lo que es el espacio parafaringio. Para ir correlacionando las imágenes, volvemos a ver este corte axial de resonancia que corresponde a una secuencia T1, grasa blanca, líquido cefalorraquídeo negro. Ahora vamos a prestar atención a esta zona verde que es el espacio masticador, que estábamos mencionando sus relaciones, como podemos ver directamente hacia adelante con el espacio bucal, por detrás lo que es el espacio masticador y por dentro lo que es el espacio parafaringio. Recordemos su contenido principal, va a ser los músculos de la masticación, rama y cuerpo de la mandíbula y la división mandibular del trigémino. El nervio dentario que lo va a estar recorriendo, la arteria y vena alveolar inferior y el plexo venoso pterigoideo también en esta región. En este corte axial de una tomografía con filtro de partes blandas podemos observar también este espacio rodeando lo que son los músculos de la masticación, parte de la rama y cuerpo de la mandíbula que observamos acá y su relación hacia atrás con lo que es el espacio parotidio. Es muy importante tener en cuenta este espacio también, ya que al ser más superficial, un politrauma puede generar fracturas y hematomas en esta región que son importantes ubicarlos anatómicamente en el informe. El espacio mucoso faríngeo es el compartimento más profundo, más cercano a lo que es la vía aérea de la cabeza y del cuello. Está circunscripto por la capa media de la fascia cervical profunda, como habíamos hablado anteriormente, y se extiende de lo que es de la base del cráneo hasta el cartílago cricoides. Los límites de la mucosa faríngea es interno a la capa media de la fascia cervical profunda y tenemos en el margen superior la fusión con la capa media de lo que es la fascia cervical profunda con la aponeurosis del músculo constrictor faríngeo. Y en el margen inferior el cartílago cricoides. Correlacionando este espacio con las imágenes que ya veníamos visualizando anteriormente, en esta resonancia corte axial, secuencia T1, podemos ver en color violeta lo que es el espacio mucoso faríngeo. Vemos cómo está relacionado con la vía aérea y con el resto de los espacios adyacentes, como son parte del espacio submandibular y masticador más por fuera. Este espacio principalmente tiene el contenido mucoso, parte del tejido linfoide del anillo de Waldeyer, las glándulas salivales menores y porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio, que está terminando en esta región, parte de lo que es el músculo constrictor faríngeo superior y el constrictor faríngeo medio. Vemos su relación también con el espacio parafaríngeo en su relación y el espacio perivertebral hacia atrás. En la tomografía también podemos visualizar lo que es este espacio, dado que podemos localizar el
el contenido aéreo de la cavidad orofaringia. Vemos su relación hacia afuera con lo que es el espacio masticador, delimitado por la capa profunda de la fascia cervical profunda. Y es muy importante a la hora de tener en cuenta, por ejemplo, cuando hay algunos pacientes que tienen cuerpos extraños en la boca, que pueden delimitar y dañar este espacio. El espacio peligroso y retrofaringio están localizados bien profundo en los que son los espacios del cuello. Eh, Van desde la base del cráneo hasta el mediastino. Están delimitados hacia atrás por lo que es la fascia perivertebral y hacia adelante por lo que es la fascia visceral en la región infraioidea. El espacio, a diferencia del el espacio peligroso, a diferencia del espacio retrofaringio, llega hasta el diafragma, recorriendo todo el mediastino posterior, a diferencia del retrofaringio que llega hasta la porción T1 y T2. Ambos tienen contenido graso y ganglios linfáticos, mientras que la región infraioidea solo contiene grasa. La fascia alar es el desdoblamiento de la lámina prevertebral y se extiende desde los tubérculos anteriores de la apófisis transversas de las vértebras cervicales a los lados y desde arriba, desde el clivus, lo que es hasta el cuerpo de la séptima vértebra cervical. Una vez reconocido ese desdoblamiento de la lámina prevertebral, la fascia alar, nos va a permitir reconocer lo que es el espacio retrofaringio del espacio peligroso. El retrofaringio entonces se va a extender por delante del peligroso, desde lo que es el clivus hasta el cuerpo anterior de C7, que es donde se va a unir nuevamente ese desdoblamiento de la lámina prevertebral. Mientras que el espacio peligroso se va a extender desde lo que es el clivus arriba hacia abajo hasta lo que es el límite inferior del mediastino posterior, el diafragma. Bien, y su relación va a ser directa con el espacio retrofaringio. El contenido de la misma son eh, ganglios linfáticos, grasa en su mayor proporción. En lo que podemos referir a las imágenes, es un espacio del otro es indistinguible en los pacientes normales cuando no hay patología en este espacio. Podemos ver el contenido graso en esta imagen de tomografía corte sagital con filtro de partes blandas. Vemos el contenido graso que es hipodenso en tomografía, su relación directa con el espacio prevertebral y con lo que es la faringe por delante y parte de la tráquea y esófago ya por debajo de lo que es en la región eh, del hueso ioides, infraioideo. Con respecto a la resonancia, también corresponde a un corte sagital con secuencia T1. Vemos que el contenido graso en la secuencia T1 va a ser hiperintenso, por eso es que vemos este espacio bien hiperintenso y vean la utilidad de la resonancia y esta secuencia para poder identificar este espacio. Nuevamente vemos que se relaciona directamente con lo que es el espacio prevertebral, con la cavidad oral y la orofaringe. En esta imagen que corresponde a un corte axial de resonancia secuencia T1 podemos ver el espacio peligroso en su relación con el espacio prevertebral. Es indiferente de lo que es el retrofaringio normalmente, pero cuando existe alguna patología como alguna infección, alguna colección, pueden definirse uno de otros espacios en algunas situaciones. Vemos su relación con el espacio prevertebral y parte de lo que es el contenido aéreo de laringe. Asimismo vean la relación con lo que es el espacio carotidio. Si seguimos bajando la imagen, vemos su relación con el espacio visceral también, parte de la tráquea que observamos, el esófago en esta región. Ya entrando a lo que es en el mediastino, vemos el contenido graso del mismo y su relación con lo que es parte de la tráquea y del esófago y su relación directa con el espacio prevertebral. Muy importante tener en cuenta este espacio, como había repetido anteriormente, dado que alguna infección en esta región, en la región superior, puede extenderse
a lo que es al mediastino. Y es una urgencia quirúrgica. Vemos en esta imagen de perfil, una radiografía de perfil de lo que es cuello y cráneo. Observamos en color verde lo que podría corresponder al espacio retrofaríngeo. Y comparto con ustedes esta imagen corte sagital de tomografía, que esta sí es patológica. Pueden observar que hay un despegamiento de lo que es el espacio, un aumento en el espesor del mismo, conteniendo una colección a este nivel que se puso de mejor manifiesto con contraste endovenoso. Recuerden entonces una tomografía corte sagital, partes blandas con contraste endovenoso. El espacio perivertebral está formado por la fascia cervical profunda. La fascia se fija en la apófisis transversa de las vértebras cervicales, dividiendo este espacio en anterior y posterior. El compartimento anterior tiene los cuerpos vertebrales y la médula espinal, las arterias vertebrales, el nervio frénico y los músculos paravertebrales y escaleno. El compartimento posterior está integrado por los elementos vertebrales posteriores, músculos paraespinosos. Diversos expertos prefieren el término perivertebral para este compartimento, ya que describe mejor su extensión completa y localización. Sin embargo, para otros, el término más antiguo prevertebral sigue vigente. En esta imagen y esta representación de un corte axial más alto con respecto a la región supraioidea, podemos ver su relación con el resto de los espacios que ya estuvimos estudiando, como son el parafaringio, el retrofaringio, parte de lo que son el espacio paratiroideo y el carotidio. En este corte axial de tomografía podemos identificar en color violeta lo que es el espacio perivertebral, su relación con lo que es el espacio carotidio y el espacio parafaringio también en su relación. En la resonancia que ya veníamos estudiando, los estudios en las diapositivas anteriores, corresponde a un corte axial, secuencia T1, grasa bien blanca, líquido negro. En color azul tenemos el espacio perivertebral. Recordemos que pueden existir algunas bibliografías que lo dividen en dos, en anterior y posterior. Con que digamos espacio perivertebral a esta región ya me conforma. Y aprender a relacionar con el resto de los espacios. Recuerden en su relación directa con el espacio retrofaringio, parte de lo que es también el espacio carotidio y el espacio parotidio también en su región un poco más por fuera. Recordemos las imágenes con respecto a la tomografía, tienen mucho mejor calidad en las partes blandas y en la evaluación de la médula espinal con respecto a la tomografía. El espacio visceral es uno de los espacios también bien profundo dentro de lo que son los compartimentos del cuello. Se extiende de lo que es el hueso hyoides hasta el mediastino superior e involucra a lo que está la laringe, hipofaringe, glándulas tiroides como observamos en el corte axial y paratiroides, tráquea, esófago, ganglios linfáticos y nervios laringeos recurrentes. Correlacionando con la imagen de resonancia que ya veníamos viendo, corte axial de cuello, secuencia T1, líquido negro, grasa blanca. Podemos ver su correlación a partir del hueso hyoides hacia abajo, con lo que es el espacio peligroso hacia atrás y el espacio carotidio por detrás y por fuera. Más por detrás aún se encuentra el espacio perivertebral. Si vamos viendo, vamos bajando en las imágenes y vemos cómo la tiroides se hace presente rodeando la tráquea y siguiendo con la relación con lo que es el espacio peligroso atrás, que se extiende, recordemos, hasta el límite inferior del mediastino posterior. Si correlacionamos esta imagen con una tomografía, es también un corte axial con contraste, filtro de partes blandas, podemos ver lo que es la tiroides, la glándula tiroides con su lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, su relación con el espacio carotidio y el espacio perivertebral. Otra imagen asimilando lo que es el espacio visceral rodeando toda esta región, parte de la tráquea. En este corte coronal también podemos visualizar y su relación con lo que es el espacio carotidio por los lados,
parte de la tráquea, glándula tiroides, dentro del espacio visceral y su relación con los vasos del cuello. Bueno, la bibliografía tiene varios puntos, como para resaltar el que utilizamos frecuentemente en imágenes, el Radiology Assistant. Eh, el Radiology Key también es muy interesante verlo, además del libro Netter. Aprovechen a observar las imágenes de anatomía y correlacionarlo con el libro del Netter. Este artículo está muy interesante, que habla didácticamente de las fascias cervicales, cómo hablarlas, cómo correlacionarlo anatómicamente con el resto de los espacios. Acá les dejo el link. Asocienlo también con con el primero, que es muy interesante también, muy didáctico, de cómo habla de los espacios del cuello y su división anatómica. Les recuerdo mi mail, nahue-ntp@hotmail.com. Ante cualquier duda, me escriben.